transformación del cristianismo a través de la Reforma. En el corazón de la historia cristiana yace un evento que sacudió los cimientos de la Iglesia y dejó una profunda huella en la fe de millones de personas. Esto es la Reforma Protestante, un movimiento que surgió en el siglo XVI. Pero ¿cómo nace la Reforma? En el siglo XVI la Iglesia Católica Romana dominaba el sistema religioso de Europa. Sin embargo, existían muchas tensiones e insatisfacciones de parte del pueblo, pues existía una corrupción desmedida del clero, había nepotismo, había maltrato hacia los indígenas y sobre todo el cobro de indulgencias desmedidas como forma de pago para perdón de pecados. Eran las causas que levantó a ciertos hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino y Ulrico Zuglio, quienes estaban en contra de la Iglesia Católica y de todas sus prácticas. Es así como nace la Reforma, con estos hombres que llegaron a la conclusión de que debía existir un cambio muy grande en la Iglesia. Los principales representantes de la Reforma. Martín Lutero, un teólogo alemán que inició la Reforma Protestante al publicar sus 95 tesis en el año de 1517, criticando así las indulgencias y otros abusos de la Iglesia Católica. La traducción de la Biblia al alemán y sus enseñanzas sobre la justificación por la fe fueron fundamentales para el protestantismo. Ulrico Zwinglio, un sacerdote católico quien estuvo desde sus inicios y fue su fundador, pero Juan Calvino consolidó su doctrina y teología. Juan Calvino, un teólogo y reformador francés que estableció una teología protestante basada en la soberanía de Dios, y su liderazgo en Ginebra hicieron de esta ciudad un centro de la Reforma. Enrique VIII fue rey de Inglaterra, quien rompió con la Iglesia Católica y estableció la Iglesia Anglicana. Un punto importante en su historia es su acta de supremacía en el año de 1534, donde lo declararon jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. John Knox, un reformador escocés y líder del movimiento protestante, fue fundamental en la formación de la Iglesia presbiteriana y en la difusión de las ideas reformadas en su país. Estos personajes importantes de la Reforma fueron perseguidos y excomulgados de su país, pero su fe y convicciones en lo que creían fueron más fuertes que la persecución. ¿Y cuál es la herencia que nos deja la Reforma? La Reforma también tuvo un impacto significativo en la comprensión del Evangelio. Los reformadores creían fervientemente que el Evangelio se centraba en la obra redentora de Jesucristo y en la justificación solamente por la fe. Este era un cambio significativo en comparación con las interpretaciones anteriores, que habían incorporado elementos de obras y méritos humanos en la salvación. El Evangelio, según la Reforma, era el mensaje de la gracia de Dios que se ofrece a través de Jesucristo. La salvación no dependía de reglas o rituales que estos pudieran hacer, sino solamente la fe en Jesucristo. También la Reforma nos pone en constante pensamiento la importancia de mantener la fidelidad de las Escrituras. Ellos creían que las Escrituras es la máxima autoridad, dejando así de lado todo dictamen y toda norma humana. También creían fervientemente que la gloria solo le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que hacemos, incluso en el nombre de Dios, toda la gloria le pertenece a Él, incluso nuestra salvación, dejando así las conocidas 5 solas: solo fe, solo Jesucristo, solo gracia, solo la Escritura y solo la gloria de Dios. La Reforma Protestante no es simplemente un evento histórico, sino un recordatorio constante de la importancia de mantener la fidelidad a las Escrituras y centrarse en el Evangelio. En un mundo donde las
preocupaciones culturales y sociales pueden eclipsar la verdad eterna de la palabra de Dios, la reforma nos insta a regresar a la fuente de nuestra fe. La justificación por la fe y la gracia de Dios siguen siendo verdades que transforman vidas ahora en la actualidad. Nos recuerdan también que no podemos ganar nuestra salvación por nuestros esfuerzos, sino que debemos confiar en el regalo inmerecido de parte de Dios. La Reforma nos llama a mantener la pureza de la enseñanza bíblica y a proclamar el Evangelio de Cristo a un mundo necesitado. Ese sería el papel fundamental de la Iglesia en la actualidad, es proclamar el Evangelio de Cristo a un mundo necesitado, como aquellos personajes importantes de la Reforma lo hicieron y siguieron adelante a pesar de las persecuciones, a pesar de tantos problemas. Ellos tenían la convicción y tenían la fe puesta en Jesús para seguir avanzando. La Reforma Protestante fue un movimiento que cambió el curso de la historia de la Iglesia cristiana. Al enfocarse en las Escrituras, la justificación por la fe y la gracia de Dios, los reformadores revolucionaron la forma en que se entendía el Evangelio. Su legado sigue vivo en la fe de millones y millones de personas en todo el mundo. A medida que nosotros reflexionamos sobre la Reforma, debemos recordar la importancia de volver a las Escrituras, de abrazar la gracia de Dios, de creer que solo en Jesucristo nosotros obtenemos salvación. Pero no por eso nosotros no debemos dejar de hacer obras. Nuestro amor a Jesucristo van a dar señales, va a mostrarse en nuestras obras. Porque amamos a Cristo, también abrazamos las necesidades de muchos. La Reforma no solo es un capítulo en la historia, sino es un recordatorio constante de la verdad eterna que transforma vidas. Y esta se obtiene solo a través de Jesucristo. Necesitamos una relación con Cristo ahora mismo.